Noelia Suárez, representante del colectivo Frente Nacional contra Violencia Vicaria. A continuación, la doctora Erika Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con maestría en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco, y también con un doctorado en Derecho por parte del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. Su trayectoria profesional destaca lo siguiente: Directora General de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Directora Jurídica de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres. Y Coordinadora Jurídica del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Capacitadora de magistrados, juzgadoras, secretarios de acuerdos, proyectistas y resto de personal en la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Consultora en temas de género y derechos humanos. Destaca en la promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos en general y especialmente en los derechos humanos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, para propiciar un cambio cultural en el servicio público y privado. Nos expondrá el tema de interés superior de la infancia desde la perspectiva de género. Muchas gracias. ¿Me pones la presentación? ¿Sí? ¿Me prestas el...? Vi que tienen un... Sí, ¿te parece que tienes más o menos el micrófono? Cambia de color. Sí, este sí. Muchas gracias. Bueno, el tema que les vengo a desarrollar es un poco el tema que tiene que ver con el interés superior de la infancia, pero desde la visión de los derechos humanos, desde la visión de la perspectiva de género, de la interseccionalidad y también del derecho del interés superior, obviamente, tal como la propia Corte lo ha definido y los estándares de derechos humanos en la materia lo ha determinado para México. ¿Ustedes me pueden poner, por favor, la presentación? Gracias. Si la tienen, si no la tienen, no pasa nada. Continúo así. Bueno, ustedes recordarán que un tema recurrente cuando hablamos de violencia vicaria es este tema de entender si estamos ante una violencia de género o no y qué importancia tiene entonces el interés superior, porque fíjense ustedes que me ha tocado acompañar al frente a este colectivo, y no solamente a muchos otros, porque a nivel nacional ya hay muchísimos colectivos de madres justamente que lo que buscan es que se regule a nivel nacional la violencia vicaria, tanto en la Ley General de Acceso, en el Código Penal, en el Código Civil e incluso en algunas leyes locales que todavía se tienen como violencia intrafamiliar, cuando ustedes saben que ya Naciones Unidas nos ha dicho que incluso el término que utilizamos como violencia intrafamiliar en algunos estados está equivocado porque no tiene que ver justamente con lo interno, sino que es parte de la política pública y nos interesa a todos en ese deber público y que entonces es violencia familiar, no es intra, es extra, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha observado recurrentemente es que existe como un criterio subjetivo de lo que las autoridades estatales estamos entendiendo por el interés superior, ¿no? Y de ahí como cuando me preguntaron como cuál tema sería mejor, pues yo dije, bueno, el interés superior, para que entendamos cómo el interés superior, que es un principio y un derecho, no está peleado con el derecho a una vida libre de violencia, sino que ambos principios y ambos derechos están a la par y entonces a los estados nos tiene que interesar, fíjense ustedes,
que el día anterior que me vine tuvimos una reunión en el Congreso del Estado de Jalisco, justamente con la Comisión de Igualdad, y nos decía la diputada presidenta, es que tengo un problema, las diputadas a la hora que pasemos a pleno, pues me están diciendo que hay dos observaciones. Uno, que si solamente tiene que ser para mujeres. Ellas preguntan, ¿verdad? Dos, que el CIPINA pidió una reunión y entonces va a estar presente la CIPINA, y que le interesa mucho el interés superior. Y yo dije, ay, mira qué padre, qué bueno que ahora les vino a interesar el interés superior, porque en todos los casos de los que justamente hicieron que los colectivos o la sociedad civil se organizara, porque no estuvo presente el interés superior, ahora resulta que sí les interesa, ¿no? Fuimos a la reunión y insistía mucho la representante de la CIPINA en el Estado que ante todo para ellos lo más fundamental es el interés superior. Entonces yo les decía, ¿pero qué entienden ustedes por interés superior? Y de ahí que me surgió este tema de poderles mostrar a ustedes esto. A ver, recordarán que en 1990 México se adhirió y ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense, 1990. Tuvieron que pasar ¿cuántos años para que en el 2011... en el 2011 incorporáramos por primera vez este principio del interés superior de la niñez en el artículo 4º constitucional de nuestra Constitución Política Mexicana? Recuerdan, ¿verdad? 2011, de 1990 a 2011. A partir de ahí, el comité que da seguimiento a este mecanismo de la Convención de los Derechos del Niño, que es una de las grandes, o sea, acuérdense que Naciones Unidas tiene varios comités que le dan seguimiento a todas las convenciones para que se hagan cumplir en los estados, ¿no? Es la manera eficiente de cómo, mediante esas políticas públicas, los estados vamos a obedecer el mandato del compromiso internacional a partir del Tratado de Viena. Resulta que en 2013, pese a que ya en 2011 ya lo teníamos estipulado en el artículo 4º constitucional, este principio del interés superior de la niñez, nos tuvieron que emitir una observación general, que es la observación general 14 del Comité de la Niñez, en 2013, donde lo que dijo, a ver, para que los estados entiendan qué es el interés superior, vamos a darles una interpretación, adecuada de lo que el comité entiende por el artículo 3, párrafo 1 de esta Convención de los Derechos del Niño, ¿no? En esta convención, entonces, dice el comité, a ver, el interés superior del niño debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niños, niñas y adolescentes. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño. Y entonces ahorita van a ver ustedes cómo en la mayoría de los casos que tiene hoy aquí a las mujeres es que nuestras autoridades, desafortunadamente, por no entender teóricamente y en la práctica ese interés tal como el propio organismo del comité nos ha dicho que tiene que interpretarse, lo atendieron a la literalidad y entonces dijeron, bueno, lo que sea mejor para el niño. Pero ¿quién define o quién decide qué es lo mejor para el niño? ¿Yo la madre? ¿Yo el padre? ¿Yo la pepena? ¿Yo la Procuraduría Social? ¿Yo juzgadora? ¿Quién define qué es lo mejor para él, no? Bueno, este interés superior, dice el comité, se integra por 3 elementos o confluyen 3 elementos. Por un lado dice, es un derecho sustantivo. ¿Qué significa que sea un derecho sustantivo? Dice, como es un derecho sustantivo, deberá evaluar y tomarse en cuenta distintos intereses, una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a un niño o a un grupo de ellas. Esto implica entonces que, primero que nada, este interés superior es un derecho establecido en diversas normas. En el derecho a la salud, lo vamos a ver. Si me pasas a la siguiente lámina, por favor. La anterior. Aquí, lo vamos a encontrar en todas estas particularidades de derechos a la salud, a la educación, a la identidad, a la opinión, etcétera, ¿no? Se van a plasmar en miles de derechos que vamos a encontrar. ¿En dónde? Pues desde la Constitución, desde el artículo 4º, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y en todas las leyes que tienen que ver con estos intereses del Estado, como cuáles, por ejemplo, si a un niño, a una niña se le niega su derecho a la identidad,
¿Será que solamente ese derecho le vamos a estar conculcando? Pues no, porque ese niño que no tiene o esa niña que no tiene una identidad, no tiene nombre y apellido, pues se verá coartado ¿en qué? En el derecho a la educación, en el derecho a la salud, porque no voy a poderlo llevar a un servicio público. De entrada no sé ni quién es, ¿verdad? No tiene acta de nacimiento, no tiene nombre, no me lo van a inscribir en la escuela, entonces se conculcan muchísimos derechos, fíjense ustedes. Eso es como el primer elemento, es un derecho entonces sustantivo. ¿Qué implica el que sea también un derecho sustantivo? Implica que como está trazado o está normado en diferentes normas desde la Constitución y desde las convenciones en este derecho, en esta Convención de los Derechos del Niño, implica que si México incumple esos tratados y esos derechos internos, vamos a ser sujetos de responsabilidad internacional. Esa es una de las características que sea un derecho. Por eso ustedes en ningún tratado de derechos humanos vamos a encontrar que cuando hablen de derechos humanos de los niños, el interés superior de la infancia se excluya, porque no lo pueden excluir, porque entonces no habría responsabilidad para el Estado mexicano. El otro elemento es que sea un principio jurídico interpretativo. Este interés superior de la infancia o de la niñez es un principio jurídico que se puede interpretar, sí, y ahí está el gran error. Digo, el gran error en la práctica, no en la formalidad, es decir, sí es correcto que sea interpretado, por supuesto, porque además cada caso que creen es particular para cada niño. Cada caso de las mujeres que hoy están aquí, pues por supuesto que ese interés superior va a ser diferente para cada caso concreto, porque no todas tienen el mismo supuesto, no todas y todos los niños fueron arrancados de sus vidas de la misma manera. Unos a través de las procuradurías, que fueron las que dictaron una medida de protección, otros a través de un juicio, otros a través de una denuncia previa, y entonces el Ministerio Público dictó una medida de protección para que ellas no se puedan acercar y para que sea él el que tenga el niño. Entonces habrá diferentes casos y cada interés superior de ese niño se particulariza. Por eso se dice que es un principio jurídico interpretativo, porque indudablemente nos tenemos que allegar de todo el contexto del asunto para entonces interpretar a este caso concreto qué es lo que mejor va a beneficiar a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces dice que es lo que nosotros en derecho conocemos como principio pro persona, lo que mejor beneficia al niño. Y el otro elemento es que dice el Comité de la Niñez o el Comité de los Derechos del Niño, que es una norma de procedimiento. ¿Qué implica que sea una norma de procedimiento? Fíjense ustedes, me pasas tantito, aquí, cuando en la interpretación del interés superior, este principio interpretativo y este principio de procedimiento se violan, pues indudablemente se está violando el derecho principal, que es el derecho sustantivo, lo que la norma mandata para los niños, para lo que es mejor para ellos, ¿no? Indudablemente estaremos violando cualquiera de estos dos. Para que yo haga posible que el interés superior del niño a que tenga derecho, por ejemplo, a la educación, sea posible o sea real o verdadero, necesito implementar una norma, un procedimiento establecido, ya sea en el Código de Procedimientos o en cualquiera de los establecidos de los procedimientos administrativos que tiene regulado el DIF, la Procuraduría de la Niñez, la Procuraduría Social, la propia Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces voy a normar cómo voy a llevar a la práctica para garantizar que ese niño en realidad sí tenga derecho a la educación, sí tenga derecho a la salud y por supuesto tenga derecho a la identidad, tenga derecho a vivir en familia, tenga derecho a ser escuchado, tenga derecho a que no viva violencia. Pero ¿cómo voy a llevarlo a la práctica? Pues mediante los procedimientos que los propios procesos legales establezcan para ello. Y ahí es donde empiezan a surgir esos primeros problemas. Como desafortunadamente, fíjense ustedes, eso fue en 2013. Como no nos quedaba claro, nos emiten esta observación general. Y entonces, en México dijimos, bueno, pues sí es cierto, vamos a mirar para allá. 2014, y emitimos la nueva Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes. 2014. Y fíjense ustedes, de 2014 a la fecha en la que estamos. En esa Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes, en su propia exposición de motivos, ya nos decía en la exposición que la razón de ser de esa reforma era garantizar la protección activa del Estado.
considerando a las niñas y a los niños como un ser humano, creando entonces la Procuraduría y el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la llamada CIPINA, ¿verdad? Nacionales y estatales. Formalmente entonces, ya en la ley anterior, las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género eran consideradas meras espectadoras o espectadores o testigos de las agresiones sufridas por sus progenitores, de forma que en la ley anterior se les categorizaba como víctimas indirectas o secundarias de las violencias. Ajá. Era muy fácil vivenciarlo porque fíjense ustedes, esto fue en 2014. ¿Se acuerdan cuando en México regulamos a nivel nacional el feminicidio? Ajá. Recientemente, y en los estados igual. Pero ¿qué pasó? ¿Qué políticas públicas se nos olvidaron? Garantizar el interés superior de los niños, porque como los estábamos visualizando como víctimas indirectas de las mujeres, entonces esos niños invisibilizados, por ejemplo, a nivel nacional, hoy 2022, ¿qué estados tienen contemplado dentro de sus políticas públicas, por ejemplo, programas dirigidos a las hijas y a los hijos de feminicidios, de víctimas de feminicidio? Muy pocos estados, ¿verdad? Vamos al tema de violencia familiar. Cuando una mujer denuncia violencia familiar en un centro de justicia, en una fiscalía, ¿qué creen? 2022, y la ley la tenemos desde 2014. Cuando tú vas y denuncias violencia familiar, ajá, estás narrando la violencia que viviste, nadie te pregunta, oiga, ¿y sus hijos? ¿Tiene hijos? Ah, sí, tengo 2. Ah, ok, bueno, le vamos a dictar a usted entonces una medida de protección. No se va a poder acercar el señor a usted. Si en caso que tenga peligro, usted puede llamar al 911, puede llamar a este número especial que tenemos aquí en el Centro de Justicia y usted va a ser protegida inmediatamente, usted. Ah, y si quiere, por ejemplo, puede integrar a sus hijos, pero no te dictan por automático una medida en donde estén pensando que esos hijos, por ese interés superior, deberían de ser considerados también víctimas porque lo son víctimas directas o indirectas, ¿verdad? Pero no dejan de ser víctimas según la Ley General de Víctimas. Se supone que en la reforma también, cuando nace la Ley General de Víctimas, esa es la visión que tiene, que no solamente son víctimas directas las que se conculca el derecho directamente, sino todos los que están detrás, familiares, hijas e hijos, indudablemente, ¿no? Y eso estamos en el 2022, y eso es real. Van a un centro de justicia y ustedes pregúntenle a los agentes del Ministerio Público si por automático, cuando la madre les dice en una violencia familiar que hay hijos de por medio y que la violencia se da ahí, pensamos que, pero ¿es a usted a la que la golpea? Nada más, ¿verdad? Entonces, a su hijo no le hace nada, porque estamos pensando que el hijo que no vea de ser un ser abstracto de otro mundo, que no siente y no piensa, y no se ve afectado emocionalmente y psicológicamente cuando el padre está golpeando a la madre. Ha de ser un ser, pues, de otro planeta, ¿verdad? Entonces, no están pensando en que por automático el niño es víctima. Y fíjense ustedes que en España, por ejemplo, del cual México toma muchas de las normas que podemos aplicar aquí, resulta que un padre que golpea o que es violentador, por automático, por ejemplo, puede perder la patria potestad. Pero además, por automático, justamente por el caso de Ángela González Carreño, a partir de ahí le jalaron las orejas a España y a partir de ahí el Tribunal Europeo tomaron criterios diferentes de protección, no solamente a las mujeres, sino a los hijos, en donde son espectadores de esta violencia familiar, porque indudablemente también son víctimas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en 2013, este caso tremendo de una mujer que en las convivencias que él solicitaba le decía a ella al juez, fíjese que no conceda por favor la convivencia autónoma o separada, sino que siga siendo regulada por el Estado, porque fíjese que me amenazó con darme donde más me duela, con matar a mi hija. Por favor, era una niña de 7 años, por favor no lo conceda. Y el juez, ¿qué dijo? Lo mismo que decimos todavía acá en América Latina. Pero ojo, porque
te lo digo a ti puerta, escúchalo tu ventana. Cuando nos vengan esos casos, cuando lleven estos casos de estas mujeres y de estos hijos a tribunales internacionales y vengan las reparaciones como la que le vino a España de tener que pagar 600,000 euros por ese caso y tener que aceptar la responsabilidad de que violaron derechos humanos, porque cuando le concede le dice el juez, no, fíjese que una cosa es la violencia contra usted, otra cosa es que maltrate a los niños y a la niña no la está maltratando, porque no estaban pensando en esa visión de adulto que solamente es dirigido hacia ella, pero que a la hija no le afecta. Y entonces conceden la convivencia. En la primer convivencia mata a la niña y luego se mata a él. Cuando se le advirtió al juzgador, a la juzgadora, que le dijo, te voy a dar donde más te duela. Y de esta no te vas a recuperar. Entonces, a partir de 2014, México, en este cambio paradigmático de la nueva protección de los derechos de la niñez, en donde ya se supone que ya lo íbamos a visualizar como verdaderamente, ahora sí vamos a tenerte como un ser humano, eres un ser humano, tú niña, niño o adolescente, y entonces todas las instituciones vamos a bailar a tu ritmo, te vamos a proteger y garantizar ese interés superior. Cuando Naciones Unidas determinó que debe entenderse por ese interés superior, ¿qué creen entonces que sea lo que está sucediendo en el derecho mexicano con nuestras instituciones y autoridades judiciales que no advierten que se estarían en franca contraposición o que se estarían violando esos derechos cuando se emiten acuerdos en materia familiar y no se pronuncian, por ejemplo, sobre la convivencia de uno de los dos padres, sino que se espera a que promuevan? Eso tienen derecho a promover. El otro día en Guanajuato, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia nos explicaba, presidenta del Supremo Tribunal, no Juan de las Pitas, presidenta, que se supone que debemos de tener una formación y una capacitación, pues cuando menos en materia judicial, suficiente. Nos dijo, porque le digo yo, oiga, pero es que en este caso de fulana de tal, pues resulta que hay un dictamen ya donde el psiquiatra y el psicólogo están diciendo que, ojo, hay un riesgo de que este niño, porque se autolesiona, se suicide porque ya lo anunció por los problemas de convivencia que hay, y resulta que lleva casi 3 años sin ver a la madre. Ojo con eso, porque entonces pueden tener una responsabilidad de ustedes como Estado. Y me contesta, lo que pasa es que, ¿qué ha hecho la abogada de ella? Pues es que ella tiene que promover. Y le digo, pero oiga, ¿y el interés superior? Sí sabe que dice que en materia de niñez aplica supletoriamente la oficiosidad, es decir, yo como autoridad, aunque tú no me lo pidas, al Estado le interesa en esa garantía del interés superior que ese niño esté bien y que no se vaya a suicidar. Por lo tanto, entonces, pues a ver, dime qué vamos haciendo, ¿no? Y nos dice, sí, lo que pasa es que cree, tenemos como 3,000 expedientes por juzgado. Sí, pero ¿qué cree? Cuando venga la responsabilidad al Estado mexicano, no nos van a salvar esos 3,000 expedientes que cada juzgador o juzgadora tiene. Nos van a sancionar indiscutiblemente. Entonces, ojo con eso, ¿no? Resulta que estos procesos, que además, como ayer se decía, ni son prontos ni son expeditos, como dice la Constitución, se pueden ya advertir en esa interrupción de plazos en el tiempo en el que niñas o niños continúen sin convivir con la madre, con el padre, con las hermanas, con los hermanos. Ayer nos decían, bueno, y es que tampoco estamos viendo el daño que se le está haciendo al separar a los hermanos, ¿verdad? No se advierten categorías sospechosas, aunque se traten de niños lactantes o en edades en las que, aunque nadie haya señalado lo obvio, cuando menos si me están presentando una separación de persona o me están presentando, solicito, señor juez, que como ella, de verdad, yo he analizado no un caso, muchísimos casos de violencia vicaria, y la constante sistemática, que esa es la diferencia que hace a la violencia vicaria, es esa sistematicidad, en donde recurrentemente lo que se dice es, señor juez, yo creo, o sea, mi subjetividad, yo creo
que la señora es bipolar. Ajá. Entonces, mire usted, quítele la guardia y concédame a mí la guardia y custodia. Y empieza a narrar desde fíjense, cuando yo he dado cursos de qué es, cómo implemento la perspectiva de género en el quehacer judicial, yo que lo que le digo a las y a los juzgadores es, a ver, muy fácil. A ver, igual que la maternidad se ejerce, la paternidad activa también se ejerce. Entonces, si resulta que antes del divorcio, antes de la separación, antes del conflicto, en esa relación, el señor es un señor responsable, activamente de su paternidad, sabe qué le duele al niño, quién son sus mejores amigas, amigos, qué sueños tiene en la vida, qué quiere, cómo le va en la escuela, qué dice su médico, cómo se llama su maestra, que está muy al pendiente, porque aunque trabaje puede estar perfectamente pendiente del teléfono y como sea, ¿no? Pero resulta que a la hora de separarnos, nunca ha sido presente, le vale sombrilla lo que el niño haga o deshaga, solamente cree que pagando la pensión es como ejerce su paternidad, pero a la hora del divorcio dice, señor juez, deseo la guardia y custodia, porque no que tenemos igualdad, dice la Constitución en el artículo 4 que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, entonces venga usted a decirle que deseo la guardia y custodia, tengo el mismo derecho que ella. Ojo con eso, le decía yo a los juzgadores. Ojo con eso, porque entonces lo que está demostrando, y por eso es importante implementar, ahorita vamos a lo que es la perspectiva de género, es entender que es un ejercicio de control y poder. Tú no te vas cuando tú lo digas, tú te vas cuando yo lo diga y en las condiciones que yo lo diga. O sea, he visto acuerdos que se elevan a sentencia ante el juez, valiéndole sombrilla lo que dice eso de que la convención de CEDAW y Belén do Pará, que nos pueden llevar a una corte interamericana por eso, y que dice que todos esos convenios que se firmen ante autoridades que violen derechos de las mujeres son inválidos, y aún así lo siguen firmando. O sea, hay acuerdos donde yo he visto que dice el juez, y todavía uno en una ocasión tuve el cinismo de decir, y si no la cumples, te voy a multar, le dijo a la señora. Porque le dice en el acuerdo, mira, que tú renuncias a todas las propiedades que tiene él. Sí. Aquí dice que sí. Ok, entonces que él te deja esta casita para vivir tú con tus hijos, pero que de estos metros cuadrados tú no te puedes salir, ¿eh? Ah, tampoco te puedes volver a casar. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, pues la señora, como vivía violencia, termina el matrimonio, vive con el niño y le dice a su familia, mira, vente a esta otra ciudad porque acá yo te puedo ayudar, puedo ser tu red de apoyo, le dice el padre y la madre, porque para que tú puedas ir a tomar terapias, yo te voy a llevar a los niños a la escuela, yo te voy a hacer esto, pero te apoyamos de esa manera porque pues nosotros no podemos ir toda tu familia a irnos a vivir a tu casa, ¿verdad? Pero tú sí puedes venir con nosotros y ser tu red. Lo hace la señora y le dice el juzgador, si no regresas al domicilio que te dijeron en el convenio que se le va a sentencia, te voy a quitar a los niños, pero además te voy a multar. ¿Y la multó? Entonces, ¿de verdad? O sea, y lo ponen por escrito, que es lo peor del caso, ¿verdad? Esos casos, pues por supuesto que tienen una responsabilidad no solamente en el Consejo, sino también de cara a la violación de derechos humanos, porque fíjense ustedes que el juzgar con perspectiva de género, hoy por hoy, es una realidad en México, queramos o no queramos. Al juez ya no se le puede preguntar a la juzgadora, al juzgador, si quiere, puede o le parece. Es decir, podrá interpretar o podrá utilizar un método para juzgar con perspectiva de género u otro, el que mejor le satisfaga. Ya la Corte lo que dijo es, pero es un deber. Con la jurisprudencia 2216, no es que quieran, no es que puedan, es que tienen que implementar un método para juzgar con perspectiva de género. Desafortunadamente, en todos estos casos que vemos de estas mujeres, ese método ha estado ausente porque si no, no habría razón ni siquiera, fíjense ustedes, de tener que tipificar y que legislar sobre violencia vicaria. No habría manera si realmente estuviéramos juzgando con perspectiva de género y si estuviéramos, es más, olvídense, aunque no juzgáramos con perspectiva de género, si estuviéramos entendiendo que es el interés superior de la infancia, estos casos no serían posibles porque aunque ellos lo intentasen, la autoridad que aquí es otro de los elementos de la violencia vicaria. Para que se dé la violencia vicaria, hay contubernio de las autoridades. A veces no directamente, es decir, a veces no lo hacen con conciencia, lo hacen veladamente o por desconocimiento. Hay otros casos que por supuesto está comprobado
que hay dinero de por medio. El caso de Jalisco, el caso de la compañera Lisi. Oye, 28 restituciones ordenadas por un juez federal y al juez local le seguiría valiendo sombrilla, y en una de las restituciones que fuimos, el juez le dice, pues es que vamos a tocarle. Oiga, pero esta es la 27 tantas restituciones. Sí, pero es que ya le ordené que entregue a los niños. Sí, pero es que el juez federal, en el acuerdo usted le está diciendo que, hace lo que tenga que hacer usted, la Guardia Nacional y la policía, pero buscan, rescatan a esos niños de donde estén y los entregan a la madre. ¿Qué creen que hizo el juez? Dice, bueno, es que en la penúltima, dice, vamos a tocar a ver si están. Yo ya le dije en un acuerdo que esté ese día, por favor, que me espere. Y le dije, poco le faltó para decirle, y póngale palomitas ahí también, espéreme con palomitas y una coca, por favor, ¿no? Entonces fueron y tocaron, y por supuesto el señor no salió. Pero como estamos hablando de un hombre muy poderoso, heredero de un tema de tequila, pues resulta que, pues por supuesto que él no estaba, pero estaban todos sus guardias, ¿verdad? Y entonces se cierra la audiencia de la disque restitución simulada, porque el juez local ya se vio obligado, o sea, ya no le quedó de otra, porque el juez federal le dijo, o lo haces, o te empiezo a multar y aquí te va la primera, ¿cómo ves? Y entonces dijo el local, bueno, pues está bien, así ya no juego, entonces vamos a la restitución. Llegan y le dicen, ¿no está? Ok, entonces, ¿qué creen, señores? Partes, pues no está ni el señor, ni veo a los niños por un lado. ¿Les parece entonces si cerramos la audiencia? Dice sí, y cierran el acuerdo de audiencia, o sea, la cierran. Yo la vi. Y luego, casualmente, se va la madre, se va el abogado de la madre, abren la audiencia mágicamente y los niños dice que los vio, que los tuvo a la vista y que en ese acto, como no estaba la madre, los entregó a la abuela paterna, por cierto, no la materna, ¿va? A la paterna. Y entonces seguimos en la misma simulación. Oiga, pero es que el acuerdo del juez federal decía que en caso de que la madre no estuviera, usted los entregaba al Cabañas, que es un albergue. Pero es que yo consideré, no le dejaron a su consideración, el juez federal le estaba dando una orden y punto. Bueno, ya eso obligó a que, sí, bueno, pues quiso el abogado de ella, pues voy a demandarlo penalmente, señor juez, haga lo que usted considere, bueno, pues. ¿Y saben qué fue lo que obligó a que entregaran a esos niños de Lisi? Que paralelamente se presentó un amparo por parte de los abogados de Lisi, un amparo en materia de desaparición forzada, porque resulta que hay criterios ya. Y ojo con esto, porque les van a empezar a llegar, de la Corte Interamericana, que cuando estamos hablando, y por ahí hay un autor que ya escribe, es de Argentina, es un experto en restituciones internacionales, el doctor Carlo, él dice que cuando se da estos casos típicos de separación, donde hay sustracción, y el señor, aunque el juez lo llame infinidad de veces y no presenta ese niño, entonces lo que se está vulnerando es ese principio del interés superior, porque primero que nada ese niño no tiene un carácter jurídico, porque no puede estar presente, entonces se apareja a una desaparición forzada. Presentan el amparo y como el criterio de la Suprema Corte ahora es que en materia de desaparición forzada, la suspensión provisional se concede por el plazo de 1 año y obliga al Estado mexicano a estar buscando a todas las autoridades y estar reportando mes con mes o semana con semana qué han hecho en esa búsqueda para encontrar a esa persona. Y entonces, en ese ínter, pues ya se vieron así las autoridades que sí había contubernio, de que, oye, pues ya, por las buenas entrega al niño, entonces pues ya vamos a írtelo a pedir. Y ahorita tienen a los niños. El día de la entrega, sucede lo que sucede en los casos de violencia vicaria, fíjense. Los niños, me consta, porque yo estuve al teléfono con Lisi, yo escuché lo que los niños le decían a su madre, y eran palabras como, señora, usted no sabe lo que está haciendo, nos está provocando un daño tremendo, no queremos nada con usted, váyase, déjenos en paz. Y de odio y demás, como muchos lo han escuchado en las audiencias, en los juzgados. Y entonces, si yo entiendo a la literalidad esto de que el interés superior es lo que mejor
es para el niño. Ajá. Es que, señor juez, el niño está diciendo que no quiere irse con la madre. Pues, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué creen? Es parte de ese proceso y ahorita lo vamos a explicar eso. Resulta que pasaron solo 2 días y el nene chiquito, que yo lo escuché también cómo gritaba y cómo pedía auxilio, auxilio, queremos, ayúdenos, o sea, así. 4 policías ministeriales al de 17 años les costó poderlo contener porque pues se quería ir. Y han pasado unos pocos días, pero al segundo día ya, gracias a Dios, fueron enviados a una casa de seguridad los 4 esa misma noche porque no podía, porque decían, nos vamos a ir, señora, en cuanto podamos nos vamos a volver a escapar. Claro, el interés superior obliga a que justamente ahí sí habría sido una intransigencia de la autoridad, pues llévese ahora. La autoridad federal está diciendo que se los vamos a entregar ahora, lléveselo usted, vaya que hágase con ellos. No, porque ponen en riesgo a la madre y a los niños. Entonces había que contenerlos juntos a los 3, ¿no? Los contienen y a los 2 días el niño chiquito duerme abrazado de su mamá diario. Lizzy está subiendo las fotos ahí, que le dice que ya no quiere que nunca lo vuelvan a separar. Y el niño grande, con todas las negativas que tenía, está volviendo poco a poco a reestructurar todo el daño que traían, fíjense ustedes, ¿no? Y esto es justamente porque ese interés superior no hemos entendido qué es. ¿Cuál es la respuesta, según yo? Pues que pasaron 20 años de retraso jurídico para atender la Convención de los Derechos del Niño. Ello conllevó ausencias en las políticas públicas y en la transversalización del principio y del derecho del interés superior de la infancia o de la niñez, ya que ni las propias dependencias públicas que se supone estaban obligados a atenderlo, lo hicieron adecuadamente. Para mí, que se debe a 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, resulta que hay procuradurías de la niñez en el país, de otros estados me han contado, no de aquí, ¿verdad? Y procuradurías sociales, donde, ¿qué creen? Los agentes sociales y los agentes de representación de las procuradurías tienen a su cargo más de 500 expedientes por piocha. 500. ¿Cómo creen que comparecen a los procesos? Les voy a decir cómo. Miren ustedes. Y aquí traigo alguno de los cómo comparecen. Le dice, de conformidad tal, el licenciado fulanito de tal, que me hago presente como él es aquí, el abogado adscrito a la Subprocuraduría de los Servicios Jurídicos de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas y Adolescentes del Estado fulanito, y de conformidad al acuerdo que usted decretó con fecha tal y a las medidas otorgadas, lo que le solicito es que sean resueltos atendiendo al interés superior de los niños, de los cuales se reserva su identidad, cuyas iniciales ya fueron señalados, y se restituyan los derechos tanto de la custodia como de la convivencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 1 y 4 constitucional, 3 de la Convención sobre Derechos de los Niños y tales y tales de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Esa es su comparecencia en el juicio. ¿Qué creen que es eso? Pues eso y nada es lo mismo. La verdad, nada más gastan papel. La verdad es una simulación que estamos haciendo en los estados. ¿Qué interés superior de la infancia vamos a garantizar con esas comparecencias? No, pero hay otros. Los otros peores son aquellos que comparecen y dicen, te vengo a solicitar en virtud de lo que me estás notificando, que me hago presente al procedimiento, y que estoy de acuerdo con lo que señalaste en el acuerdo de fecha tal. Vas y revisas el acuerdo y resulta que es una separación de persona de un nene menor de 1 año que era lactante. Y tú dices, ¿y tú me estás diciendo que estás garantizando el interés superior? ¿Para ti eso es garantizar el interés superior? Reviso los expedientes y han tenido sus comparecencias de los agentes, han sido 2, 3 veces en todo el proceso, diciendo que están presentes, pero que no lo están. Jamás se han apersonado, porque yo pido copias con todo y los sellos para cerciorarme quiénes han comparecido al juicio. Y resulta que ni siquiera han ido a hojear el expediente. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo el interés superior de la infancia?
Basta con revisar, les decía yo, estos expedientes de las mujeres que hoy exigen justicia frente a la violencia vicaria que viven ellas y sus hijos, y no puede ser excusa la falta de legislación. Bueno, les decía, dos elementos. Por un lado es esa falta de capacidad, primero falta de infraestructura humana, digo yo, o sea, son poquísimos para tantos expedientes. Y por otro, yo creo que tiene que ver con las faltas de capacidades y actualizaciones sobre lo que se debe entender por derechos humanos y por interés superior, porque les voy a decir una cosa, yo, por mucho que haya pasado yo por la carrera de Derecho corriendo, como mínimo, alcanzaría yo a hacer, a oponerme, a decir cómo es que si se trata de un niño, a lo mejor no tengo todo el tiempo de estar leyendo por toda la carga de trabajo que tengo de leer los 500 expedientes, pero a lo mejor corriendo digo, pero a ver, ¿qué se trata? ¿De niña a niño? ¿De qué edades? ¿En qué contexto está la madre? ¿Hay violencia o no hay violencia? Y de entrada de ahí, pues cuando menos presentar algunos alegatos, hacer algún incidente, presentar o involucrar a las demás autoridades, algo digo yo que haría, pero si tienes los conocimientos, si no los tienes y encima estás cargado de trabajo, pues entonces llegamos a lo que llegamos, ¿no? Ok, entonces hasta aquí no hay discusión de que formalmente este interés sí está plasmado en las leyes. O sea, el interés superior sí está en la ley. El problema surge, fíjense ustedes, como lo afirmó ahora en el foro que tuvieron en la Suprema Corte el ministro Saldívar, en donde invitaron a Sonia Vaccaro, la autora del concepto que acuñó violencia vicaria, en donde dice, el problema, fíjense ustedes, está en cómo las autoridades están interpretando los testimonios de los niños y de las niñas. Ahí está el problema, dice el ministro. Pues claro, porque aquí entonces cobra relevancia el método para juzgar con perspectiva de género. De entrada, la perspectiva de género, ¿qué es? Pues es una herramienta que lo que nos sirve es para identificar entre las partes desigualdades y subordinaciones. En pocas palabras, para identificar si alguno de los dos no está en el mismo nivel material y jurídicamente, identificar esas subordinaciones, esas discriminaciones, esa violencia. ¿Y qué creen? En la mayoría de los casos de entrada, ¿quién es el que paga el abogado? Pues el que tiene marmaja nada más, y es el que pone las condiciones. Entonces, no, oiga, pero es que usted firmó un acuerdo en el que se ciñó a esas condiciones. Claro, porque pues me están condicionando que es la manera en cómo voy a tener de mínimo visitas con mi chiquillo, o como mínimo me va a dejar una casa para que yo tenga donde vivir. Porque claro, me dediqué al hogar o al cuidado de los hijos, que es la mayoría de los casos. Y entonces, ¿de qué vivo, señor juez, verdad? Tú ves que en los propios hechos, yo les decía a los juzgadores, en este juzgar con perspectiva de género, no se esperen a que voy a analizar o voy a implementar el método al final o cuando ya entre al análisis de la resolución. No, desde el primer acuerdo, desde que te llega la demanda, se advierte muy fácil, de verdad, de conocer el método. De la 2216 se advierte muy fácil. ¿Por qué? Porque el primer elemento del método dice que es el 1, identificar si existen situaciones de poder entre las partes que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas. Identificar estereotipos de género. Y entonces fíjense, desde la narración de los hechos en la demanda, cuando te dicen, yo creo que ella es bipolar, desde ahí, o sea, resulta que en los años que estuviste casado con ella, ¿no te diste cuenta que era bipolar? ¿O ya lo sabías y te casaste con ella? ¿Cómo está la cosa? ¿Te viniste a dar cuenta después de 20 años? ¿Después de 15? ¿Después de cómo? Y no te afectaba su bipolaridad. Pero además, ¿cómo que yo creo, yo pienso? No, sin tener nada probado, y le estoy diciendo a la autoridad, porque lo que intentan es esos estereotipos de género, del rol, lo que intentan es que el juzgador, la juzgadora, sentarle como ese ruido a ella o a él, para decirle, mira, se trata de una mujer loca. Es una mala madre porque está bien. Eso es lo que tratan de sentarle. Y entonces, ¿qué creen? Desafortunadamente, compramos los estereotipos y la Corte Interamericana, en el caso Fernández Ortega, en el caso
González y otras contra el Estado mexicano, que es el llamado campo algodonero, que nos dieron en toda la torre a partir de ahí, y nos mostraron cómo sí pueden fincarnos una responsabilidad en materia de derechos humanos de las mujeres. Fue la primera vez al Estado mexicano y de ahí se vinieron todos para América Latina. Resulta que a partir de ahí la Corte nos dice lo primero que tenemos que hacer las autoridades, lo primerito es identificar los estereotipos de género, señalarlos y rechazarlos. Entonces, si desde la primera demanda ya te está diciendo, fíjese usted que creo que es bipolar y tiene algún trastorno, no es buena madre, porque ¿qué cree? A mí, bueno, a mí me pega, me maltrata, me grita, porque fíjese usted, y empieza a narrar los hechos y dice, fíjese usted, yo trabajo. Desde ahí fíjense esas desigualdades, cómo están presentes y no las advierten. Fíjese que yo trabajo y cuando llego a casa, o sea, ¿qué nos está diciendo ya? Que hay dos roles establecidos. Yo soy el que mantengo la casa porque trabajo fuera y la otra cuida del hogar y de los hijos. Número 1. 2, dice, y cuando llego del trabajo, fíjese usted que es bipolar porque así de la nada de repente le digo, ¿qué hiciste vieja para comer hoy? Y ella me contesta, a veces bien y a veces me grita. Ve usted que no está bien. Pero además, ¿qué cree? Es mala madre. Porque fíjese que a los niños, hay casos donde ustedes les han puesto, le daba de comer cucarachas cuando estábamos juntos, de que estábamos chiquitos. Fíjese usted que en el año tal y en el año tal, al niño le dio de comer cucarachas. Oye, espérate, si estaban casados, ¿cómo tú que ejercías la paternidad activa, cómo es posible que yo permitiera que a mi hijo le den cucarachas? Porque entonces ahí está ese estereotipo del ser para el otro. ¿Cómo es posible que yo le estoy diciendo a la autoridad que fíjese usted que cuando vivíamos juntos, ella le daba de comer al niño esto? Espérate, el hijo no es de ella nada más. El niño es de los dos, es responsabilidad de ambos. Entonces, si el niño no comió o comió cucarachas, pues entonces se nos adjudica a ambos la responsabilidad de ser cierta, ¿cierto? Entonces les decía, aquí cobra un valor muy, muy importante este método, porque la Corte ya nos dijo en la 2216 que podemos utilizar, si quieren, el protocolo para juzgar con PEC. Ese no es obligatorio, pero lo que sí nos obligan es a juzgar bajo estos parámetros. Y dice, son 6 elementos. Identificar si existen situaciones de poder, lo primero, que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Resulta que hay violencia, resulta que una de las dos partes tiene el poder económico y la otra nanáis. ¿Quién está en posibilidad de poder contra el otro? Pues el que tiene, ¿verdad? Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier prejuicio o estereotipo de género. Claro, si me están diciendo, fíjese usted que me maltrataba, me golpeaba, ella me maltrataba a mí, me golpeaba. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque les quiero aclarar algo. Porque claro, ustedes me dirán, oiga, pero es que la violencia vicaria la pueden realizar también las mujeres. Hay mujeres que impiden a los hombres ver a sus hijos, hay mujeres, es más, por ahí me han contado, decía yo, que hay mujeres brujas, me decía una psicóloga. Y puede que sí, manita, ok. Pero ¿qué creen? Son y atienden a razones de género. ¿Qué son las razones de género entonces? Porque si una mujer puede también prohibir y sustraer a un niño, pues entonces, ¿qué pasa con los hombres? Podríamos estar pensando, ¿verdad? Fíjense, aquí hay que atender algo que Naciones Unidas dice, y es que hay 2 elementos claves para identificar cuándo estamos ante la violencia contra las mujeres en razón de género, que cuando no estamos ante la violencia en razón de género. Cuando nosotros hablamos de violencia de género en general, hagan de cuenta que es como un todo, en el que por supuesto que hay hombres que pueden ser violentados por razón de género, sí. ¿Como cuáles se les ocurre? A un hombre que cuando va a inscribir a su hijo al ISSSTE, a una guardería, le digan que no, porque está casado, eso es violencia de género. A un hombre que lo hayan violado por demostrar que no era hombre, o sea, por quitarle su hombría, es una razón de género. ¿Han escuchado esos casos donde han violado, llegan a unos bares y matan a todos los hombres gays?
Bueno, son razones de género, porque lo que le están reclamando como sociedad es: tú eres hombre, eres macho, tú no eres gay, ni andas desviándote, ni eres esto, ni tienes otras identidades. Eso es violencia también en razón de género. Sin embargo, Naciones Unidas lo que dice es: pero ojo, resulta que las estadísticas, y Endirec nos los acaba de recordar en esta última que publicó, 2021, y la sacó ahora, la saca, ya ven, un año después, lo que nos dice es: ¿qué creen? Pues seguimos igual en la violencia contra las mujeres. 7 de cada 10 mujeres mayor de 15 años en todo el país, cuando menos una vez en su vida, ha sido violentado en diferente tipo y modalidad de violencia. 7 de cada 10, contemos cuántas seríamos. Pero dice Naciones Unidas, pero la clave del otro elemento está en el ejercicio y control del poder. Ahí está la clave. Nosotros cuando firmamos, México cuando firmó y se adhirió a la Convención de CEDAW y a Belén do Pará, dentro de su preámbulo, según el Tratado de Viena, los tratados se interpretan conforme al preámbulo, es decir, nos dicen cuál fue la razón de haber firmado esos tratados. Cuando México firma CEDAW, dentro de lo que aquí llamamos exposición de motivos en las leyes, allá en el tratado lo que dice es: fíjense que la razón por la cual, como medida especial de carácter temporal de las enunciadas en el propio artículo 4 de la CEDAW y en la observación general 25 del Comité de CEDAW, nos dice que son válidas esas medidas especiales cuando tenemos contextos como estos, en donde dice la convención: estamos todos los países firmantes de acuerdo en que es a la mujer a la que históricamente ha estado en desequilibrio frente a la otra parte que es el hombre, ha estado subordinada a él histórica y culturalmente. Entonces dice, eso merece una medida especial y son ellas las que han vivido violencia históricamente. Pero cuando se dice que responde a razones de género es porque la violencia que se dirige contra ella en ese ejercicio de poder es: tú no te vas cuando tú lo digas, te vas con las condiciones que yo lo diga y como yo lo diga, porque tú a mí no me dejas. Pero socialmente y en el propio código, ustedes se acordarán, un hombre puede reconocer a hijos habidos antes, durante y después del matrimonio, las veces que quiera, ¿cierto? Es decir, la propia ley convalida que se pueda ser infiel y no pasa nada. Pero ¿qué tal con las mujeres? Una mujer no puede reconocer a un hijo estando casada, a un hijo de otro estando casada con uno. La ley se lo prohíbe, el Código Civil lo prohíbe. Es más, puede sancionar al oficial del registro civil porque se presume la paternidad, acuérdense. Entonces, resulta, o sea, lo puede reconocer pero con el marido que tiene. Pero no puede decir: aquí está mi compadre, fíjese usted que pues las noches son largas y entonces pues el hijo es de mi compadre, pero yo estoy casada con él. No, pues no, yo se lo adjudico a él porque la paternidad se presume. Que sea el compadre el que te demande mediante un juicio a ti y a él, nos tiene que demandar a los dos para demostrar al juez que ese niño es de él y no del marido. Bueno, entonces convalidan esa cuestión, esa violencia que va dirigida hacia ella histórica y culturalmente, ¿no? Y entonces esas acciones se realizan porque es ella, primero solamente se puede cometer contra ella, porque es ella la única que puede dar vida. O sea, ellos pueden engendrar, pero las mujeres son las únicas que pueden procrear, ¿cierto? Reproducirnos todos, hombres y mujeres. Él engendra y nosotras, por una cuestión biológica, somos las que podemos hacerlo. Luego, entonces, ese tipo de violencia solamente se puede dirigir hacia una de las partes y no hacia las dos, porque entonces ya no sería en razón de género. ¿Qué sucede entonces en los casos donde las mujeres ejercen? Oiga, ¿es violencia contra el hombre? Sí, es violencia contra el hombre, pero no es violencia contra el hombre en razón de género, que esa es la diferencia. ¿Qué se puede estar dando? A lo mejor la violencia familiar, la sustracción puede ser, o cualquier otro delito, pero no una violencia en razón de género contra él, como si se da contra ella, y es que lo convalidamos socialmente. ¿Qué pasa, les decíamos, cuando una mujer sale embarazada? ¿Se acuerdan de ese estereotipo y que era un refrán muy famoso? Cuiden a sus pollas que mi gallo anda suelto.
no es de a gratis. Es decir, responde a un común denominador en donde en nuestra sociedad, hoy por hoy, tal como lo dicen el preámbulo de los tratados, se sigue reproduciendo, naturalizando y tomando como norma, como dogma, que el hombre puede estar por encima de la mujer. La diferencia, el problema no sería que nos digan que somos diferentes, por supuesto, yo y mi marido somos diferentes, faltaba más, biológicamente hablando. El problema es que nos digan que no tenemos los mismos derechos, aunque formalmente los tengamos en la Constitución. Dice el artículo 4, hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Hemos tenido acaso presidentas de la República? ¿Presidimos los más altos estándares aún en los partidos políticos las mujeres? Todavía no, siguen dirigidos por el Club de Toby, desafortunadamente. Entonces no es cierto, la mujer cuando va a ser entrevistada en un trabajo, oiga, ¿y usted se piensa embarazar este año? ¿Qué le importa? Me tendría que preguntar, oiga, este trabajo requiere que usted esté viajando. ¿Usted está dispuesta? ¿Puede hacerlo? No me importa si tengo hijos o no tengo hijos. No le tendría que importar. Pero ¿qué es lo que está pensando el reclutador o la reclutadora? ¿Me va a costar a mí como empresa? Si ella se me embaraza, ¿cuánto me va a costar a mí? Oiga, usted, yo no le voy a preguntar si es casado o no es casado, no me interesa. ¿Tiene hijos? ¿A qué bueno? Oiga, usted en esta empresa usted va a llegar a las 6 de la mañana, es más a las 5. Para que tenga un buen desempeño y podamos hacer, no se preocupe patrón, que a las 4:30 aquí estoy y con lonche, porque ya me lo hace mi mujer. Porque lo que está pensando el reclutador es, él tiene en casa quien le haga el lonche, la comida y hasta lo va a despertar, ¿verdad? ¿Me despiertas, cariño? Me dice mi marido y yo, ahora resulta que tengo cara de despertador también, ¿verdad? Me despiertas, me dice todavía. Bueno, entonces les decía, estos elementos, si tuviéramos claro estos elementos para juzgar con perspectiva de género, les prometo, les doy mi palabra, no sería necesario tener que legislar en materia de violencia vicaria, y si actualizáramos y entendiéramos este principio del interés superior, tampoco sería necesario. Decíamos que entonces el ministro Saldívar lo que dice es, el problema a la hora de interpretar el interés superior en los casos de violencia vicaria está en cómo estamos interpretando los testimonios de las niñas y de los niños, porque si en los juzgados vemos que el niño alineado ya y obviamente materializado a lo que el padre quiere y le dijo y constantemente le está diciendo, ahorita vemos por qué el niño responde así, y pues es que malo sería que no respondiera así, perdón, porque entonces el niño estaría muy mal. Nos dicen en las audiencias, es que no quiero verte, no entiendes que no quiero verte, no sé qué haces aquí. Considérame, le decían en un caso de una señora que fui con ella a las convivencias, porque el tema con la violencia vicaria es un elemento clave y es la conveniencia de las autoridades, desafortunadamente, pasiva o activamente. Entonces, acompaño a la señora al centro de convivencia porque me dice, ¿qué cree? Centros de convivencia, por eso ayer decíamos, no están aquí, ahí les cuentan. En los centros de convivencia dejan entrar al agresor o dejan entrar al padre del niño que está denunciado o aunque no esté denunciado. Si ya hay un conflicto donde el juez dijo va a ser a través de centros de convivencia, ¿por qué creen que es? Pues porque indudablemente las cosas en la separación no van muy bien. Lo ideal sería que nos separemos y si no habiendo violencia no tendría por qué haber litigio entre las partes. Ya no nos queremos, aunque yo te siga amando o aunque tú me sigas amando, pues pero pues ya dijimos que no. Entonces mira, pues si los dos no lo queremos, pues no puede haber un matrimonio, ¿no? Entonces nos separamos, pero ¿qué crees? Como personas civilizadas, como solemos decir, vámonos divorciando. ¿Qué te parece si los niños conviven? Ah, perfecto. Tú has sido un buen padre, yo también, órale, vamos conviviendo. No necesitaríamos ni recurrir a instancias, ni recurrir a los centros de convivencia, ¿verdad? Pero cuando se recurren a los centros es por algo, por lógica, hay que identificar esas cuestiones previas de violencia, hay que identificar sobre todo esos focos rojos, como lo dice la Corte en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, dice que esos focos rojos nos tienen que hacer pensar, categorías sospechosas le llama la Corte, son categorías sospechosas, dice algo, como que algo te tiene que hacer pensar que aquí pasa algo más de lo normal, que requiere una atención especial. Entonces resulta que en la mayoría de los casos en la convivencia, aquí traigo al niño, señor,
Dile que no te quieres ir. Y ahí se lo están diciendo delante de la autoridad. Y la autoridad no es capaz de levantar constancias y hacerle saber al juez, porque el juez no está presente acá, o la jueza, de hacerle saber, mire usted, en la convivencia el señor se advierte la alineación, porque el señor, o la manipulación, porque fíjese usted que el señor está aquí detrás del niño. La semana pasada, en el caso de una señora, le dice, la señora le dije, dígale usted por favor a la directora del centro que no puede ser que él se ponga detrás del niño y el niño lo voltea a ver y le dice, pues no quiero ir con ella. Ya le dije que no, ¿verdad? Dile por favor a la directora que esté ahí presente y que levanten una constancia. Te presentan y me llaman, me dice, ya estamos aquí. ¿Y qué cree? La directora dijo, sí es cierto, porque ya es un caso que ya se pasa de lo normal, fíjense ustedes, de lo normal, o sea, ¿qué será lo anormal? Entonces, cogen al niño, se lo llevan, la psicóloga y la directora comienzan a hablar con él como 2 horas, cuando el padre viene y dice, ay, ¿dónde está el niño? Aquí lo dejé, es que fui nada más al coche sí, es que se lo llevaron allá a platicar la psicóloga, para indagar por qué razón no quiere convivir con la madre, pese a que vienen a las convivencias, o sea, sí cumplía con llevarlo porque obviamente si no le iban a multar, pero no propician que realmente sea efectiva, que sea práctica, que sea real. Ajá. Y entonces, cuando se da cuenta, va con la directora y con la psicóloga, por supuesto está grabado, lo presentamos como prueba superviniente porque resulta que se da cuenta el señor y va y les hace un escándalo ahí en el centro y le dice, usted no tiene por qué hablar con mi hijo sin mi autorización. Díganme ustedes si no está ejerciendo control sobre el niño. ¿Quién es usted para hablar con mi niño sin mi consentimiento? Es la psicóloga del centro y es la directora del centro. Y a partir de ahí se dan la vuelta y por supuesto el niño insiste en que no quiere ir con ella. Entonces, lo que pasa aquí es esto que dice el ministro, es en la interpretación de los testimonios donde tenemos que poner alerta con esa perspectiva de género. Hay uno de los elementos que hay que analizar obligadamente, ya la Corte lo dijo, y es garantizar ese interés superior a través de la autonomía progresiva. Esto nos lo dijo en el amparo directo 1674-2014 y en la acción de inconstitucionalidad contra el Estado de Puebla, la 1116, que habla sobre la alineación parental justamente. Ajá. Entonces aquí lo que nos dice es, ¿qué es la autonomía progresiva? Fíjense, es el reconocimiento de su poder de decisión, la cual ya no es lineal, dice, no tiene que ver con edades, porque tiene que ver con la madurez del chiquito o de la chiquita. Claro, resulta que puedes tú tener 12 años y tener una madurez mejor que un niño de 7 años, por supuesto, o al revés, ¿verdad? Hay niños, han escuchado eso de que es que este niño, esta niña, ¿qué pispireta es? Pues es porque desde pequeño es súper listo, súper lista, ¿no? Su madurez pues ha caminado mucho más práctico que el del otro niño o el de la otra niña. Entonces, dice la Corte, esta autonomía progresiva se habrá que analizar justamente en base a la madurez, donde habrá que analizar muchas cosas. Por ejemplo, la existencia de un contexto previo, ahora sí que lo que realizan, cuáles son sus, o sea, todo prácticamente, que justamente es lo que venía en la primera lámina en el triángulo, ¿se acuerdan? Entonces, en esta interpretación, esta autonomía, también lo dice en una jurisprudencia de la primera sala, dice no debe de ser considerada a partir de, o más bien, no debe de estar por encima de advertir las vulneraciones en las que puedan estar los chiquitos, los niños. ¿Cuáles serían esas vulneraciones? Esos contextos previos de violencia, que hay entre el padre y la madre, tendrían que ser para el juzgador, para la juzgadora, una categoría sospechosa de que algo está pasando aquí. Cuando el niño está diciendo, no quiero ir con ella. Oiga, la pregunta lógica sería, ¿y entonces ha vivido siempre con el padre? No, fíjese que con la madre vivió 16 años, pero resulta que el padre se lo llevó hace 3 meses y ahora el niño dice que no quiere vivir con la madre, que no quiere verla, que le daba de comer cucarachas. Tendría que, es esa categoría sospechosa que la Corte dice, tendría que algo alertarte y decir, aquí pasa algo, espérenme. Este caso requiere, voy a sentarme, voy a tomarme mi café, voy a tomar las cosas con calma y voy a estudiar el expediente con más calma, porque hay algo más.
que el simple no quiero verte ya. Algo está sucediendo ahí. Tendríamos que cuestionarnos eso. Y tendríamos entonces que estar advirtiendo categorías sospechosas que cuando menos nos permita advertir que se está ante un caso especial, ¿no? Decíamos que si bien la Corte en el amparo directo y la acción de inconstitucionalidad determinó que esa autonomía implica no solamente ser escuchado, sino además tomar en cuenta lo que el niño dice, entonces si el niño dice no quiero irme con él, fíjense qué importante, esta autonomía dice tomar en, no nada más no nada más escúchalo, la escucha activa no es nada más que escuches al niño, que le des la audiencia para la escucha del protocolo, no, conforme al protocolo, no, toma en cuenta lo que dice la Corte en una acción de inconstitucionalidad, es decir, es ley, ¿no? Pero, ojo, te dice, pero aquí en ese deber de juzgar con perspectiva de género, analiza el contexto de violencia que hay. Sería ilógico que de la noche a la mañana odie a la madre y es un monstruo cuando anteriormente era la mami. Esto no implica, dice la Corte, que se avale una vulneración, decíamos, a la protección que estos merecen, y es entonces donde el análisis contextual del caso, donde hay violencia, discriminación, ejercicio y control del poder del padre hacia la madre, como característica de razón de género, cobra un peso importantísimo, porque solo así es como sustantivamente, que es uno de los elementos, decíamos, de cómo plasmar o reproducir o vivenciar este interés superior de la infancia. ¿Se acuerdan de los 3 elementos? El primero es un derecho sustantivo. Solamente así, sustantivamente, se estará materializando la garantía de la aplicación del interés superior de la infancia, que contempla la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 3, que contempla el artículo 4 en nuestra Constitución y la Ley General de Niños, ¿no? Lucía del Prado afirma que ella es una antropóloga, socióloga, que ella afirma que los niños manipulados por sus padres crean una memoria falsa. Fíjense que esa es la razón por la que escuchamos que pareciera que es verdad, es que acuérdate, te llegan, acuérdate que tú me maltratabas de chiquito, me pegabas, cuando yo me hacía pipí, ¿te acuerdas cómo me metías al baño y me hacías, o sea, me torturabas, casi, ¿no? Escuchas esos, de verdad, ustedes quienes son juezas o jueces escuchan esas anécdotas que además lo dicen el niño como lo está sintiendo, lo está viviendo real, el niño cree que es real, y dice no es psicóloga, perdónenme, les dije antropóloga, no psicóloga, Lucía del Prado dice que estos niños manipulados por sus padres crean una memoria falsa, en donde la mayoría de los hijos se ven obligados a ser 2 personas diferentes, una cuando están con el padre y otra cuando están con la madre, por una cuestión de supervivencia emocional. Les decía, si no actúan así, les decía hace rato, pues algo malo, peor estaría pasando con ellos. Esos niños terminarían psiquiátricamente o en una situación todavía peor. Por eso es un mecanismo de defensa de ellos, de ellas. Dice, se añade además el dolor de haber tenido que participar en difamaciones en la relación de sus padres que han llevado incluso a odiar a uno de los 2. Es válido que les odien, es tremendo, es drástico, es terrible, pero es parte de la sobrevivencia de ellos. Eso es lo más triste. Los pequeños se acostumbran a escuchar 1 y 1000 veces lo que les cuentan. Esta manipulación tan repetidas de hechos, muchas veces inventados, hace que el pequeño llegue a asimilarlas, dice esta autora, e incluso a visibilizarlos. Es como, ¿ustedes se acuerdan cuando bueno, yo tengo a mis 2 hijas y a mi esposo y todo, estoy casada hace 18 años, tengo una hija de 17, otra de 13 años, son vivísimas las chiquillas, y de repente cuando yo les digo, fíjense, ¿a qué edades están? Mi marido a veces me dice, oye, en esta foto, ¿quién de las 2 es? Le digo, ¿no lo recuerdas? Me dice, pues yo no me acuerdo. Entonces yo le digo, esta es Laura. Y a veces le digo, es Laura. Y dice, sí, ¿verdad? Le digo, no, te engañé, es María. O sea, fíjense, si con un adulto lo hacemos, con las chiquitas, cuando a veces me dicen, oye, Laura, cuando eras chiquita, no te acuerdas tú, pero fíjate que yo te daba papilla así, y tú me sacabas de la lengua y me tirabas esto. Sí, y ella contesta, sí. O sea, ella da por hecho que lo que yo le estoy diciendo es verdadero,
porque en realidad no recordamos esas estadías de nuestra niñez tan chiquititas. Yo no sé ustedes, pero yo, hagan memoria, si recuerdan sus edades más infantes, y es difícil, las recuerdan porque los adultos, les recordamos o les decimos, cuando eras chiquita hacías esto y la niña se ríe, tomándolo como cierto. Y eso es lo que pasa. Dice esta autora que las visualizan como si fueran verdaderas, que les manipulan el cerebro de tal manera que crean los pequeños una memoria falsa, que ellos dan por verdadera. Su sufrimiento es infinito, por este motivo se produce un mayor rechazo hacia ese progenitor del que se ha creado una falsa realidad. Lucía del Prado, esta misma autora, afirma que actualmente, fíjense ustedes lo que hicieron en España, crearon la figura del coordinador parental, que lleva funcionando más de una década en Estados Unidos y que ha reducido un 75% el número de litigios de divorcio de alta conflictividad. Eso sería posible a lo mejor analizarlo, porque pueden servir como buenas prácticas para muchos estados en donde se podrían a lo mejor implementar, siempre que sea posible. Esta figura del coordinador parental se dedica a investigar, y aquí es lo que se me hace interesante, se dedica a investigar cada caso 3 meses. Eso es muy importante. No es lo mismo que te avisen que te voy a hacer una visita en tu casa, porque cuando me dice la Procuraduría de la Niñez que va a ir llevar a la trabajadora social, a la psicóloga, a mi casa, a ver cómo vivo y para ver mi contexto social, es una visita de 1 hora, con los vecinos que encuentren, pero además te avisan porque tienen que avisar para saber que estés, ¿no? Y no vayan en balde, o van con los vecinos. ¿Qué creen? Si tú me dices, voy a ir a tu casa, Erika, mañana, pues yo en chinga loca arreglo mi casa si está patas para arriba, ¿verdad? Y pongo a los niños guapetones, guapetonas, para que ese día mi amiga la vea estupenda y diga, ay, se lleva una impresión de qué bien cuida a estos niños esta señora. Pues este coordinador parental allá investiga el caso por 3 meses y hace informes vinculados al juez explicándole a detalle lo que sucede para tomar una decisión más certera y en beneficio del menor. Es decir, sí es un verdadero trabajo social el que hace. ¿Qué hace entonces? Decíamos, bueno, ya dijimos lo de la violencia contra las mujeres en razón de género. Por último, María del Sol Bravo, de Ciudades Amigas de la Infancia, así se llama el área, de la UNICEF España, afirma que es necesario, fíjense, profundizar en el conocimiento de los mecanismos de dominio y control patriarcal para entender la violencia que sufren las mujeres madres. Esto implica necesariamente abordar el estudio sobre cómo influye la violencia patriarcal respecto de las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia. La perspectiva de género debe de ser un paraguas, dice esta autora, presente en todos los asuntos, incluso en la interpretación del interés superior del niño. Está ahí la clave, en el uso de la perspectiva de género. Entonces, por eso urge legislar, urge nombrar, ya que es difícil poder, ¿cómo le hacemos? Porque yo a veces digo, en el servicio público, cuando estaba yo en el servicio público en derechos humanos, decía yo, ¿cómo le hacemos, Dios mío, para que todas las instituciones entiendan que no deben de violar derechos humanos? Pues está en chino, ¿saben por qué? Porque a los agentes del Ministerio Público los vas cambiando, los van rolando, a los jueces los van rolando. Entonces, ¿cómo hago para capacitar? Porque no deben de ser capacitaciones aisladas, deberían de ser sistemáticas. En España, fíjense ustedes, en la Ley General contra la Violencia Vicaria, ya se establece como obligación desde ahí, desde la propia ley orgánica, que si tú vas a trabajar en un área de atención a mujeres en violencia, por ejemplo, en el Centro de Justicia, imaginemos, tú tienes que tener formación en género y en perspectiva de género y en atención a violencia contra las mujeres de mínimo 400 o 680 horas lectivas. Es decir, ya no, justamente lo que no se arriesgan es a tener una responsabilidad como Estado, porque si nosotros contratamos al personal sin capacitación y sin la especialización debida, pues la responsabilidad recae en el Estado mexicano. ¿Qué va a pasar cuando, así como el caso decíamos de Ángela Carreño, nos empiecen a llegar muchos de estos casos a la Corte Interamericana por medio de la Comisión Interamericana o al Comité CEDAW por medio de Naciones Unidas y empiecen a caer responsabilidades para el Estado mexicano?
No va a haber ahí excusas ni pretextos, vamos a tener que pagar reparación del daño y lo peor del caso es que ¿de dónde creen que sale ese dinero? De todos nuestros impuestos y de todas las y los mexicanos. Bueno, pues eso sería por todo, creo que me pasé demasiado, pero bueno, muchas gracias.